Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Esta es la respuesta a la pregunta principal con la que empezamos el libro en el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La respuesta es, depende. Porque se nos presentan dos posibles respuestas mutuamente excluyentes al final del capítulo 2, justo antes de nuestra sección. Porque al final del capítulo 2 el trabajo puede ser algo, versículo 23, doloroso y penoso. O algo, versículo 24, bueno. ¿Qué es lo que determinará cuál de las opciones? La respuesta depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. De según cómo se mire dependerá si nuestra labor será, versículo 23, dolorosa y penosa, o si nuestra labor será, versículo 24, algo bueno. Porque podemos mirar nuestra labor desde dos enfoques completamente diferentes, y según eso dependerá cómo es que se experimentará. O lo que logro es de mi esfuerzo o de la mano de Dios. O lo alcanzo o lo recibo. No pueden ser las dos. Miren cómo es nuestra labor vista desde nuestro propio esfuerzo. Capítulo 2, versículo 22. ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. Tan doloroso y penoso es el esfuerzo del corazón que aun estando quieto, sin hacer nada, versículo 23, ni aun de noche descansa su corazón. Y pienso que si eres como yo, habrás experimentado este esfuerzo del corazón. Tal vez físicamente quieto, pero inquieto de corazón. 2 domingos atrás, por algunos cambios en el programa entre el taller de acá y el de Córdoba, esto mismo me ocurrió, versículo 23. Ni aun de noche descansó mi corazón. Pero ya pensando en este texto aprendí que hay otra opción. La clave no está en alcanzarlo, sino en recibirlo de Dios. Porque a diferencia del corazón esforzado intentando alcanzar algo, vemos que en el versículo 24 el hombre recibe de Dios su trabajo con todos sus beneficios. Miren el versículo 24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. De la mano de Dios. Y Lutero nos dice que esta es la principal conclusión y en efecto el punto de todo el libro. Si lo intentamos alcanzar, no lo alcanzamos. Como vimos en el capítulo 2, intenta alcanzar el placer y los bienes y se te escaparán entre los dedos, ansiando esas vacaciones que tan pronto como llegan, como un soplo, se van. Ansiando ese nuevo chiche que te promete felicidad, pero que también en momentos pasará. Ansiando acumular cuanto puedas cargar, pero algún día, eventualmente, lo tendrás que soltar. Como alguien dijo, nunca se ve un camión de mudanza en una procesión fúnebre. Pero si lo recibimos de la mano de Dios, entonces, paradójicamente, lo encontramos. O sea, ¿qué será tu labor? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Buscando alcanzarlo es pena y dolor, pero puede ser bueno si lo recibo de la mano de Dios. Y pienso que nuestro capítulo 3 nos está mostrando justamente qué significa ver las cosas como de la mano de Dios. ¿Qué involucra ver las cosas como de la mano de Dios en la práctica? Diciéndonos que vayamos recibiendo de la mano de Dios cada cosa a su tiempo. Y lo hará diciéndonos una gran verdad, y es que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Una verdad que nos invita a vivir en la certeza de que nuestro quehacer es sencillamente regocijarnos en nuestra labor, cual obrero en una construcción.
mientras que el quehacer de Dios es hacer la obra completa, cual maestro arquitecto. Y así vayamos recibiendo de la mano de Dios cada cosa a su tiempo, confiando en la práctica de que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Que si lo pensamos, no es otra cosa que confiar en la práctica, en nuestra doctrina de la soberanía de Dios sobre absolutamente todo, pero aplicada a cada cosa que hacemos a cada momento y en particular al momento en que hacemos cada cosa. Confiando que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Aunque te encuentres con cosas en tu calendario que no te hagan sentido. Y así sepamos que nuestro quehacer es sencillamente regocijarnos en nuestra labor. ¿Ok? Esto es lo que estaba agendado. No lo tenía previsto. Vamos con todo. Sabiendo que el quehacer de Dios es hacer la obra completa. Con nuestro calendario perfectamente armado, sin que nada sobre, sin que nada falte. O con menos palabras, todo Él lo estableció. No lo tengo que entender. Solo regocijarme, pues sé qué completo es. Lo primero que hace es establecer su tesis en los versículos 1 al 11. Que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Miren el comienzo de la sección, antes del poema. Versículo 1. Hay un tiempo para cada suceso. Y miren hacia el final de esta sección. Versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Y con esta tesis en mente nos dará dos certezas. Ambas certezas empezando con la palabra sé. Versículo 12, sé que. Versículo 14, sé que. Y por las dudas, si están notando un sé en el versículo 13, este sé no está en el idioma original, y esto lo pueden identificar los que tienen la NBLA porque está inclinado, está marcado en itálica diciendo, ese sé no está agregado para clarificar. Entonces, versículo 12, sé que. Versículo 14, sé que. Dos certezas que surgen de la tesis de que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Certeza 1, nuestro quehacer es regocijarnos en nuestra labor. Y certeza 2, el quehacer de Dios es hacer la obra completa. Alguien lo comparó a un niño operando dentro del marco establecido por sus padres. Y podemos ver una semejanza. Miren la tesis. Con mi esposa, en cierta medida hemos establecido apropiadamente cada uno de los tiempos de nuestros 3 hijos pequeños, aunque ellos no entiendan todo. Lo que lleva a la certeza 1, el quehacer de nuestros hijos es regocijarse en su labor, en lo que sea que hemos puesto delante de ellos. Y la certeza 2, nuestro quehacer con mi esposa es hacer la obra completa, asegurando que cada pieza de su cronograma cumpla con su parte. Por supuesto, nosotros no armamos perfectamente su cronograma, pero por lo menos intentamos que todo sea en el momento apropiado, aunque a ellos no les haga sentido. Una escena de Los Simpson expresa algo que me ha pasado con mis hijos. Ned Flanders está poniendo a dormir a Bart y Lisa Simpson. Y Bart protesta, pero si son las 7. Y Lisa agrega, sí, todavía hay sol. Y abre la cortina y se ve todo tipo de actividad allá afuera. Y así en varias oportunidades durante el verano, en que oscurece más tarde, mis hijos me han dicho con Lisa Simpson, todavía hay sol. Vale aclarar que yo no siempre fui así. Es más, mi papá una vez definió mi vida con esta frase, tu héroe era Bart Simpson, pero te convertiste en Flanders. En fin, cuando mis hijos me dicen, todavía hay sol, nosotros les decimos que igualmente es hora de ir a dormir y lo aceptan aunque no les haga completo sentido. Al ir creciendo empiezan a entender que nuestro objetivo es que duerman la misma cantidad de horas todo el año. Por supuesto, en esta comparación nosotros podemos equivocarnos y muchas veces lo hacemos al intentar establecer apropiadamente cada uno de sus tiempos, ya sea que ellos entiendan por qué lo hicimos o no. Pero Dios nunca se equivoca. Él ha establecido apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, ya sea que nosotros entendamos lo que Él decidió
o no, lo cual es la tesis inicial en nuestra primera sección. Dios estableció apropiadamente cada uno de estos tiempos, de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo. Miren nuevamente el versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso. No es que hay un tiempo señalado para algunas cosas, pero otras son libradas al azar, sino que versículo 1, hay un tiempo señalado para todo, para toda la historia completa. Y para cada suceso, para cada evento en particular. No como el resultado de interacciones aleatorias, sino que cerrando la sección vemos que es Dios quien, versículo 11, ha hecho todo apropiado a su tiempo. Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos. Es evidente con las estaciones. Miren el versículo 2, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, con un ritmo, un ciclo, un tiempo para cada cosa. Y el punto es que esto aplica a todo. Hay un tiempo para cada suceso. Lo notamos en cada línea, porque cada línea tiene dos extremos, incluyendo también todo lo que está entre medio. Versículo 2, extremo 1, tiempo de nacer. Extremo 2, tiempo de morir, junto con todo lo que está entre medio, la vida entera. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, junto con todas las actividades que están entre medio. O versículo 8, tiempo de amar y tiempo de odiar, junto con todos los matices de emociones que están entre medio. Tiempo de guerra y tiempo de paz, junto con todos los posibles escenarios que están entre medio. Todo esto mostrándonos que, versículo 1, hay un tiempo para cada suceso. Pero esto no solo se ve en cada línea individual, sino que todas las líneas como un conjunto también nos están diciendo que hay un tiempo para cada suceso. Lo notamos en la cantidad de líneas de pares que hay, en la cantidad de pares que hay, con 14 líneas, o sea, 14 pares de extremos, que resulta ser 7 pares de extremos 2 veces, con el 7 representando la perfección, enfatizando doblemente 2 veces 7, la completitud, todo. Versículo 1, hay un tiempo para todo y hay un tiempo para cada suceso. Pero no solo lo notamos con observaciones analíticas, sino que también lo sentimos intuitivamente, ya que a primera vista resuena con la propia experiencia humana, aún leído frecuentemente en funerales de ateos. Capturando por los siglos en estas breves líneas la experiencia universal humana, desde nuestro primer suspiro hasta nuestro primer respiro hasta nuestro último suspiro. Hay un tiempo apropiado para cada suceso. Y es Dios el que lo ha hecho. Versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. No solo las estaciones del año, sino también las estaciones de tu propia vida hasta el más mínimo detalle. Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos y Él lo ha hecho, aunque no entendamos todo. No es que no querramos entenderlo todo, no es que no querramos entender cómo es que cada pequeña parte encaja en el gran tapiz de la historia. Este anhelo está en nuestros corazones, aún puesto por Dios. Versículo 11. Ha puesto la eternidad en sus corazones. Que aunque es de difícil interpretación, parecería referir al deseo de descubrir lo que dice hacia el final del versículo 11. Descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El deseo de tener esa visión panorámica, descubriendo no solo la línea de tiempo macro, sino también cómo es que cada evento cae justo en su lugar. Al deseo de contemplar en toda su perfección lo perpetuo que se nos mencionará en el versículo 14, que es la misma palabra traducida como eternidad en este versículo 11. Y realmente anhelamos descubrirlo, anhelamos entender, principio del versículo 11, la eternidad o lo eterno. Anhelamos entender el versículo 14, lo perpetuo, sin nada que añadirle, sin nada que quitarle. Anhelamos entender, final del versículo 11, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin y cómo se van conectando todos los hilos. Sin embargo, aunque de tanto en tanto descubrimos como algún hilo que parecía suelto por ahí eventualmente parece conectarse, descubrir la conexión de todos los hilos, descubrir el detallado diseño del gran tapiz de la historia,
descubrir cómo cada suceso encaja en la línea macro de tiempo, nos elude. Todo esto nos elude. Versículo 11, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No entiendo, Dios, si todavía hay sol. Aún no es tiempo para esto. Dios, te equivocaste. Se suponía que estábamos en tiempo de plantar una iglesia, no de cerrar las puertas. Y sin embargo, con planes de plantar en Rosario en mayo 2020, vino la pandemia a cerrar nuestras puertas. Dios, te equivocaste. Se suponía que se acercaba el tiempo de reír, no el de llorar. Y sin embargo, el año pasado, unos muy queridos hermanos, con 5 meses de embarazo de mellizas, preparándose para el tiempo de nacer, en un lapso de unas pocas horas tuvieron que verlas morir. Dios, te equivocaste. Dios, te equivocaste. Se suponía que era el tiempo ahora de lamentarse, no el de bailar. Y sin embargo, esa misma noche, aún en plena tristeza por las mellizas, por nuestros amados hermanos, nos tocó celebrar junto a unos hermanos de otra iglesia en su matrimonio. Dios no lo pudo entender. Versículo 11, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hermanos, no se nos invita a entender todo lo que Dios hace, sino a confiar en todo lo que Dios hace y dedicarnos a la pequeña partecita que nos toca. Si es plantar, entonces plantar. Si es arrancar, entonces arrancar. Si es llorar, entonces llorar. Si es reír, entonces reír. Versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Tesis. Todo Él lo estableció. No lo tengo que entender. Lo que nos lleva a 2 certezas. Solo regocijarme. Certeza 1. Pues sé qué completo es. Certeza 2. Certeza 1. Nuestro quehacer es regocijarnos en nuestra labor. Certeza 2, el quehacer de Dios es hacer la obra completa. Primera certeza entonces, nuestro quehacer es regocijarnos en nuestra labor. Versículo 12, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Este es nuestro quehacer. Regocijarnos en nuestra labor, viendo lo bueno en todo nuestro trabajo, no solo en parte de nuestro trabajo, sino, versículo 13, viendo lo bueno en todo nuestro trabajo. No solo viendo lo bueno en la mitad del vaso lleno, sino viendo lo bueno en todo el vaso, en la mitad llena y en la mitad vacía. ¿Por qué? Porque tanto lo lleno como lo vacío Dios lo estableció apropiadamente. Dios no se equivocó, Dios no necesita una secretaria o un calendario o una app que le recuerde de agregar las cosas que nosotros pensamos que deberían estar ahí, ni de quitar las cosas que nosotros pensamos que no deberían estar ahí. No, se nos invita a regocijarnos en nuestra labor, en toda nuestra labor, sea lo que sea que nos depare ese día. Aparentemente el presidente de los Estados Unidos no arma él mismo su agenda diaria, sino que tiene todo un equipo que planifica cada detalle de su día, dónde debe estar, con quién debe estar, cuánto tiempo debe estar. Lo único que hace el presidente es estar en donde le toca estar. En esa conversación importante, en ese momento importante. Y en cierto sentido deberíamos vivir así. Por supuesto hacemos planes propios, pero una vez que estamos en donde estamos, que realmente podamos saber que ese es el lugar que nos toca estar en ese momento. Sabiendo que donde sea que estemos, es ahí mismo donde debemos estar. En esa conversación importante, en ese momento importante, con esa persona importante. Aunque por supuesto, puede que te encuentres en alguna situación con el único fin de que te des cuenta que es inapropiado que estés ahí. Y que, como clarifica el versículo 12, hacer el bien requiere moralmente en ese preciso momento salir corriendo de esa situación.
Hermanos, Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, aunque no entendamos todo, mucho mejor que todo el equipo de planificación del presidente, habiendo dispuesto cada momento para que estemos en cada momento. Y por lo tanto, confiando en su soberanía sobre cada uno de nuestros tiempos, podemos regocijarnos en nuestra labor en cualquier situación en que nos encontremos. Pero aunque podamos asentir a su soberanía sobre cada uno de nuestros tiempos, afirmando que Dios estableció apropiadamente cada uno de nuestros tiempos, cuán fácil, en vez de regocijarnos, nuestro corazón permanece inquieto. Y tantas veces nuestra experiencia parece ser más la del capítulo 2, versículos 22 y 23. Tic, tac, tic, tac. El reloj da la hora. Es tiempo de estar acá. Mi corazón da otro tiempo. Tendría que estar allá. Siempre afanado por lo siguiente que vendrá, hasta que eso sea viejo y entonces busque algo más. Parezco estar presente, pero es solo una ficción. Me muevo hacia lo nuevo, al ritmo de mi corazón. Tarea dolorosa, siempre anhelo algo más. Ocupación penosa, nunca estar en donde estás. Pero nuestro texto nos invita a estar en donde estamos, a regocijarnos en nuestra labor, en lo que ahora tenemos delante nuestro. Pero me da la impresión que hoy en día nuestro afán nos mueve en todas direcciones. Y no solo esto, sino que nuestro afán parece estar en versión 2.0. Antes era simplemente el esfuerzo del corazón, pero ahora se le dieron alas a nuestro corazón para volar de un lado al otro, de afán en afán, por medio de estos terribles aparatitos electrónicos, que serían útiles si no nos tuvieran esclavizados. Y estás trabajando en esa prédica y resulta difícil. Y enseguida tu corazón busca escapar y casi sin pensarlo estás viajando digitalmente a 10 lugares distintos en vez de estar en donde estás. O estás comiendo y bebiendo con tu esposa o con tus hijos, pero nuevamente no estás en donde estás. Y tu mente se pasea de afán en afán. Y esto se vuelve evidente cuando, tal como en la comida anterior, entra ese mensaje que captura tu atención, acercándote a los que están lejos, pero alejándote de los que están cerca. Y así sigue el día hasta el momento de descansar. Ya son altas horas de la noche, tu cuerpo reposando, pero tu corazón no descansa. Y muchas veces tus dedos le siguen el ritmo. Pero nuestro texto nos invita a decir: puedo estar en donde estoy, pues Dios sabe a dónde voy. Dedicado a mi simple quehacer de regocijarme en mi labor. Versículo 12, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Como dijo Charles Simeon, hay tan solo 2 lecciones para que el cristiano aprenda. Una es disfrutar a Dios en todo. La otra es disfrutar todo en Dios. Y nuestro texto nos está enseñando la segunda, a disfrutar todo en Dios. Un buen asado, una fruta sabrosa, un buen vino o un agua refrescante, un tiempo relajado de reír con amigos, un tiempo valioso de llorar con amigos, un tiempo fructífero de plantar, un tiempo liberador de derribar. Tal vez recuerden la película Click, un personaje con un control remoto que le permitía cambiar la realidad y especialmente le permitía adelantar escenas que no le gustaban en su vida hasta que llegara a ese lugar que quería llegar. Mis hermanos, no andemos anhelando adelantar escenas, no andemos siempre afanados por lo próximo, no andemos cerca de los que están lejos, pero lejos de los que están cerca,
sino andemos en nuestro quehacer de regocijarnos en nuestra labor, sabiendo esto con esta certeza, de que hay una conexión perfecta de todos los hilos, de que el gran tapiz de la historia está perfectamente armado, de que todo encaja exacto en su lugar en la línea macro de tiempo, que nos lleva a nuestra certeza 2. Versículos 14 y 15, el quehacer de Dios es hacer la obra completa. Versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. No hay nada que añadirle a tu vida ahora. No hay nada que quitarle a tu vida ahora. Todo tiene un propósito en tu vida, aún en este mundo caído con todos sus dolores y frustraciones. Nada está fuera de tiempo, nada se atrasó, nada se adelantó. Como esa frase de Gandalf en El Señor de los Anillos, un mago nunca llega tarde ni temprano, llega exactamente cuando se lo propone. Solo que nosotros no somos los magos, con el poder para que las cosas ocurran exactamente cuando nos lo proponemos, sino que las cosas ocurren exactamente cuando Dios lo propone, aunque no nos haya dado a conocer el porqué. Él es el gran arquitecto, no nosotros. Él es el que ve todo, no nosotros. Y lo ha hecho de esta manera para darnos un destello de su gloria y ponernos en nuestro lugar. Final del versículo 14. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Ha obrado así para ponernos en nuestro lugar como criaturas. Criaturas que temen, que reconocen, que reverencian al gran artífice de toda la historia, mostrándonos nuestra pequeñez no solo en el inabarcable universo, sino también en la inabarcable narrativa de la historia. Reconociendo que solo hay un soberano que no solo comprende todo, sino que diseñó todo perfecto, completo, sin nada que añadirle, sin nada que quitarle. Hablando con unos servidores jóvenes recientemente graduados de sus estudios teológicos, estaban compartiendo cómo su reconocimiento formal al pastorado se venía postergando. Todo iba bien, pero por errores inexplicables en el proceso se postergaba. Y la pregunta que consideramos fue, ¿tal persona se equivocó? Probablemente. ¿Tal otra persona se equivocó? Probablemente. ¿Ustedes se equivocaron? Probablemente. Pero la pregunta clave es, ¿Dios se equivocó? La respuesta de nuestro texto es evidente. ¿Qué es esa cosa que parece faltar en tu vida ahora? ¿Qué es esa cosa que parece sobrar en tu vida ahora? Aunque parezca el resultado del azar, aunque parezca el resultado de equivocaciones de alguien, podés estar seguro de que Dios no se equivocó, sino que Él lo estableció perfectamente, completamente, apropiadamente, en el lugar apropiado, en el momento apropiado, y por lo tanto podés regocijarte en lo que sea que esté ocurriendo, con la certeza de que es, versículo 13, bueno. ¿Cómo me dirás? ¿Todo es bueno para mí? ¿Todo es bueno para mí? El vaso medio lleno, sí, claro, es bueno para mí. Pero la parte vacía, ¿cómo puede ser buena para mí? Y Romanos 8 nos trae más luz a cómo esto funciona. Primero lo afirma, Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que te ocurre, absolutamente todas las cosas que te ocurren, todas las cosas, Romanos 8:28, cooperan para tu bien. No hay ningún hilo suelto, ninguna pieza faltante o de más en el tapiz, ningún evento atrasado o adelantado en la gran línea de tiempo, sino que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Todo coopera para nuestro bien. Pero no solo lo afirma, sino que también nos dice por qué es posible que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y el por qué lo encontramos en el siguiente versículo de Romanos 8, donde se nos dice por qué es que podemos estar seguros que todo es para nuestro bien. Versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Versículo 29,
porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Notaron cuál es ese bien hacia el cual Dios nos está llevando en su soberana voluntad? El ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el bien para el cual Dios pone cada cosa en nuestras vidas, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la dirección en la que nos está llevando, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto era lo que Dios palpablemente estaba haciendo con estos dos servidores jóvenes, con su pastorado siendo postergado, haciéndolos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos enfrentaremos a cualquier situación que nos depare? La respuesta depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. Si lo miras como algo que vos estás haciendo, como algo que vos estás persiguiendo, que vos estás intentando alcanzar, entonces tu corazón nunca descansará. Pero si lo recibís de la mano de Dios, sabiendo que es para tu bien y que lo que sea que está ocurriendo es para formar la imagen de Cristo en vos, aún lo que le pasó a nuestros queridos hermanos con las mellizas, nos regocijaremos. Nos regocijaremos en lo que parece adelantarse. Nos regocijaremos en lo que parece atrasarse. Nos regocijaremos en lo que parece estar de más. Nos regocijaremos en lo que parece no estar. Porque aunque estamos en Argentina, Dios no trabaja con horario argentino, sino que todo está precisamente calculado, nunca tarde ni temprano, sino exactamente cuando Dios lo propone. Así lo expresó Robert Murray McCheyne. Siempre ha sido mi anhelo y es mi oración no tener planes con respecto a mí mismo, plenamente confiado como lo estoy que el lugar donde el Salvador disponga a colocarme será siempre el mejor lugar para mí. ¿Cómo verías la vida si realmente creyeras esto? Que el lugar donde Él disponga a colocarte será siempre, siempre el mejor lugar para ti. ¿Cómo enfrentarías cada situación si realmente creyeras esto? Que el lugar donde Él disponga a colocarte será siempre el mejor lugar para ti. Que aprendamos a vivir así, sin querer adelantar hasta la siguiente escena que promete algo mejor. Que aprendas a enfrentar todo así, en tu simple rol como criatura de estar en donde estás. Que aprendas a temer así, confiando que el lugar donde disponga a colocarte será siempre el mejor lugar para ti. Sea lo que sea que venga, pues si Él lo estableció, no lo tengo que entender, solo regocijarme, pues sé qué completo es. Padre, reconocemos que vivimos afanados. Y te rogamos que nos enseñes a recibir cada cosa, todo de tu mano a su tiempo. Pues si lo has establecido, no tenemos que entenderlo, no somos el Creador, sino criaturas. Pero te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes, que nos des este don de regocijarnos, sabiendo que todo lo que haces es completo, sin nada que añadir, sin nada que quitar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.